El programa de hoy tiene una gran variedad de piezas y directores. Vamos a comenzar comentando la biografía de los compositores que forman parte del concierto que la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional preparó para todos ustedes. Empezaremos por William Byrd, que fue un destacado músico y compositor inglés del Renacimiento. Se cree que nació alrededor del año 1540 en Lincolnshire y se convirtió en una figura influyente en la corte de la reina Isabel I. Aunque es reconocido por su música religiosa, también compuso música secular, siendo uno de los primeros compositores en explorar y desarrollar el género del madrigal inglés. Por su parte, Gig John Bull nació en 1562. Fue un tecladista de prestigio, compositor y músico de iglesia. Tuvo a lo largo de su carrera una asociación particular con la Catedral de Hereford, en cuyo coro cantó desde niño. Con el paso del tiempo, Bull llegaría a ser director del coro y organista de esa institución. Durante su estancia en Londres, fue miembro de la Capilla Real y obtuvo sus grados académicos en las universidades de Oxford y Cambridge. Su prestigio como tecladista permitió que Bull fuera convocado a tocar para la corte y para toda clase de nobles y dignatarios, tanto locales como extranjeros. Antes de escuchar el concierto del día de hoy, el director huésped, Julio Briceño, nos explica la importancia que tienen estas piezas y los retos a los que se enfrentó la Orquesta Sinfónica del Politécnico para su interpretación. Soy Julio Briceño y estoy encantado de estar aquí, invitado por el maestro Enrique Barrios para trabajar con los maestros de las secciones de metales y percusiones de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Para mí es un privilegio estar aquí trabajando con los colegas, aprendiendo de ellos y tratando de contribuir de alguna manera en el desarrollo de los programas de esta temporada de la orquesta. Yo visualizo este programa de varias maneras, pero una forma de poderlo explicar al público es que aquí tenemos a un grupo de 6 compositores en todo el programa, y a esos 6 compositores los podemos agrupar por pares, son 3 pares. Y me parece interesantísimo este dato porque eso puede explicar mucho el contenido de la música y el estilo de la música que vamos a ofrecer. Los dos primeros compositores son William Byrd y John Bull, 2 compositores ingleses del Renacimiento tardío, en una Inglaterra que acababa de pasar por la época isabelina, que fue una de las épocas de mayor florecimiento de las artes. Y luego los otros 2 son 2 compositores del periodo romántico por excelencia, contemporáneos. Uno en Austria y otro en Rusia, en la antigua Rusia, Modesto Mussorgsky y Anton Bruckner. Y finalmente tenemos al otro par de contemporáneos, 2 compositores ingleses de lo más importante, de lo más representativo, que les toca a ambos la transición entre el siglo XVIII y el siglo XIX, alcanzan a vivir las primeras 3 décadas del siglo XIX, y se trata del gran compositor Edward Elgar, famoso por haber escrito la marcha Pompa y Circunstancia, que son muy populares, pero también esa maravillosa obra intitulada Las Variaciones Enigma, de la cual nosotros vamos a presentar uno de mis arreglos, la número 9, la variación número 9, que tiene por título Nimrod. Y luego el otro compositor es Gustav Holst, enorme compositor, trombonista él mismo, que luego se dedicó a la composición y que también es muy conocido por haber escrito 2 suites dedicadas a grupos configurados por instrumentos de aliento y percusión.
Y para terminar esta primera parte del concierto, escucharemos obras del compositor Anton Bruckner, quien nació en 1824 y murió en 1896. Además de gran sinfonista, Anton Bruckner fue un espléndido compositor de música sacra. En este rubro de su producción destacan con luz propia sus misas en re menor, mi menor y fa menor, su requiem, su te deum y su adaptación del Salmo 150. Además, Bruckner creó un buen número de hermosos motetes, algunos de ellos a capela y otros con acompañamiento instrumental, privilegiando la presencia de los trombones y el órgano. Escuchemos la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Os Justi, de Anton Bruckner. Me parece muy importante que en una orquesta como esta, y para el caso puede aplicar para cualquier orquesta sinfónica en el mundo, el hecho de programar una semana o 2 semanas de trabajo con las secciones de metales y percusiones es de la mayor importancia y el mayor beneficio, no solamente para los actores, en este caso de este programa, sino también para la propia orquesta, porque representa la experiencia de la música de cámara en el sentido de que todos los que tocamos instrumentos de metal y percusión estamos de alguna manera acostumbrados a estar en el fondo del escenario. Y ahora los protagonistas son los maestros. El fondo del escenario dejó de existir y ahora nos apoderamos del escenario, o se apoderan del escenario ellos, de tal forma que prácticamente cada uno es un solista. El concepto de la música de cámara requiere de eso, requiere de una mayor preparación, de un mayor virtuosismo, de un mayor nivel de concentración, de una actitud diferente. Y en ese sentido, ya cada uno ha ganado. Cada uno de los participantes ha ganado muchísimo en su experiencia personal y en la experiencia institucional. El músico necesita desarrollar una visión que le permita observar todos los elementos que tiene una partitura, que es el documento, el único documento que tenemos de los compositores, a partir del cual nosotros, los intérpretes, llevamos a la vida esas historias, esas narraciones, esas sinfonías, esas sonatas, ese material orquestal que por una parte puede estar dormido en el seno de un papel, de una partitura, y que a la hora de traerlo al escenario cobra vida. Felicito tanto a la orquesta como al propio maestro Barrios por tener iniciativas como esta y llevarlas a cabo.
Antes de continuar, el trompetista José Martínez nos hace algunos comentarios sobre este instrumento de aliento. Difícilmente se logra juntar una agrupación de esta magnitud, que en este caso llevamos, por ejemplo, 2 tubas, vamos 6 trompetas, 7 trompetas, donde manejamos desde casi todas las trompetas. Estamos tocando trompetas pícolos, trompetas en si bemol, trompetas en do, trompetas bugle, que difícilmente se llega a hacer una obra de esa. Cuando se llega a trabajar ese tipo de instrumentos, mezclándolo con la tuba, con los trombones, con los cornos, se siente como un órgano. Sabemos que el órgano es a base de aire, y estos los instrumentos como son también a base de aire y es a base de metal, al momento de que se junta todo este tipo de sonidos, es una sonoridad muy potente, y a veces donde nos piden ciertos directores o que nos llegan a pedir bajen un poco el volumen, aquí tenemos la libertad de soplar con más confianza, con más aire, y el sonido es totalmente diferente, somos más libres de nosotros mismos. Es lo que yo he notado en estos ensayos.
Para continuar, les presentamos a Roberto Cerquera, percusionista, integrante de la orquesta, quien nos comenta sobre esta sección de instrumentos y su importancia en las piezas que interpretarán a continuación. Hola, soy Roberto Cerquera y soy percusionista y timbalista principal de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Para este programa hay una participación nutrida de una sección de percusión para la segunda parte del concierto, en la que vamos a utilizar teclados de percusión como son la marimba, el vibráfono, el glockenspiel. Vamos a utilizar un par de juegos de timbales, se utilizan 2 timbalistas para algunas de las piezas que se van a interpretar, como son Júpiter y Marte de Gustav Holst. Júpiter siendo el planeta de la alegría. La orquestación que se utiliza está llena de colores muy brillantes, es muy rítmico y además abre la orquestación no solamente de los metales, sino también abre todos los timbres posibles en la percusión utilizando los instrumentos que tenemos en la sala. Y para la guerra en Marte, Marte que es el planeta que se asocia al planeta de la guerra, hay un ritmo que se llama, cuando interpretamos un ritmo constante y que se repite todo el tiempo, le llamamos ostinato, ¿no? Ese ostinato está puesto en los timbales y en el tambor, que el tambor, al ser un instrumento de origen militar, evidentemente representa esta fuerza de la guerra, esta fuerza militar de marcha, ¿no? de confrontación, y por ahí es por donde va el camino de estas representaciones. Las 3 piezas que disfrutaremos fueron escritas por Gustav Holst, Edward Elgar y Mussorgsky. Gustav Holst fue un compositor arreglista y profesor británico. Se le conoce principalmente por su suite orquestal Los Planetas, y aunque compuso muchas otras obras en una variedad de géneros, ninguna logró un éxito comparable. Las obras de Holst se interpretaron con frecuencia en los primeros años del siglo XX, pero no fue hasta el éxito internacional de Los Planetas que se convirtió en una figura conocida. Su compatriota, Edward William Elgar, se caracteriza por tener influencias musicales provenientes de la Europa continental, quien se sentía un extraño en su país, tanto musical como socialmente. Su condición de autodidacta profundizaba este sentimiento, ya que desarrolló su carrera en un mundo que era en ese entonces dominado por los músicos de formación académica. Entre 1902 y 1914, Elgar alcanzó, según sus críticos, el cenit de la popularidad. Realizó 4 visitas a Estados Unidos, incluyendo una gira como director de orquesta, en la que obtuvo importantes ingresos monetarios por la interpretación de su música. En 1905 fue nombrado profesor de música de la Universidad de Birmingham, cargo que ocupó hasta 1908. Y por último, pues vamos ahora a hablar de Mussorgsky, compositor ruso, integrante del grupo llamado Los Cinco. Entre sus obras destacan las óperas Boris Godunov y Giovanshina y el poema sinfónico, Una noche en el Monte Pelado y la suite para piano Cuadros de una exposición. Mussorgsky fue un innovador de la música rusa en el periodo romántico. Se esforzó por lograr una identidad musical exclusivamente rusa. Muchas de sus obras se inspiraron en la historia, el folclore y otros temas nacionales rusos.
Pues esto fue el concierto del día de hoy, en el que pudimos apreciar 7 piezas musicales interpretadas por la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Les recordamos que pueden disfrutar de todos los conciertos por la señal del 11 y por Radio IPN en el 95.7 de FM. Hasta la próxima emisión y muchas gracias por su atención.